Para comenzar este año, es interesante tener una perspectiva. Si bien es cierto, los plazos en que estamos viviendo todos se han acortado. Alguien me decía hace unos días, prolongarse más allá de una semana parece una misión imposible. Pero si algo debiera caracterizarnos a nosotros los cristianos es tener visión, tener en claro lo que estamos haciendo, saber por qué estamos actuando y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cambien los tiempos, las edades, las circunstancias, los escenarios. Qué importante que tengamos en claro cuál es la visión a la cual Dios nos ha llamado. En esta tarde, para este primer ENFA del año 2021, quisiera invitarte a orar. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que hay en ti, que tenemos en ti de llevar tu palabra, trascendiendo todas las circunstancias, trascendiendo los escenarios, trascendiendo, Señor, en los constantes cambios que estamos viviendo en esta época que preludia tu venida, que anuncia tu venida. Señor, tú nos has llamado por tu Espíritu a tener visión. Y yo quiero pedirte en esta hora, en esta tarde, que esa visión sea poderosa para nuestras vidas. Tú que trasciendes los tiempos, que trasciendes las edades, trasciendes las circunstancias, trasciendes las horas, trasciendes las distancias. Para ti que no hay nada que se escape a tu voluntad. Tú que eres el Dios Todopoderoso. Quiero pedirte en esta hora en especial, bendito Dios, que sujetes este tiempo y nos des visión de las cosas por venir. Sí, a nosotros, tus hijos, a quienes hemos sido comprados por la sangre de Cristo, la sangre que se derramó por nosotros en aquella cruz. Quiero pedirte, precioso Espíritu Santo, que tomes este tiempo y manifiestes tu poder, tu favor y tu gracia. Te entrego a ti nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Y te pido que nos ministres y nos hables y nos des dirección acerca de las cosas por venir. Gracias, bendito Dios. Amén. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia en la carta de Pablo a Tito. Precisamente en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito. Estudiando un poquitito esto, he visto que se menciona que algunos han puesto en duda la veracidad de este mensaje enviado a Tito. Sin embargo, son muchas más las similitudes que tienen respecto a todo el contexto bíblico y a esta necesidad que vio Pablo de reafirmar a través de este medio, las cartas paulinas, ciertos principios esenciales que los colaboradores en la obra de Cristo tenían que tener en claro para desarrollar su labor. Ellos, al igual que nosotros, vivieron rodeados de personas que en su mayoría no buscaban a Dios. Y en algunos casos, como en particular esta carta de Pablo a Tito, su discípulo, que fue enviado con un propósito específico, reafirmar la obra que Dios levantó a través de Pablo en la isla de Creta. Una isla que el propio apóstol Pablo cita a uno de sus poetas, como dice aquí, que tenía dentro de las características de sus habitantes las siguientes: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Uno podría pensar que en la antigüedad, quienes levantaban la obra del Señor, quienes trabajaban en la obra del Señor, y estos primeros cristianos, a lo mejor no se vieron enfrentados a muchas dificultades, pero por el propio testimonio, que aquí el apóstol Pablo lo cita, por el propio testimonio de uno de los cronistas de la época, dice que las características de la gente que rodeó este ministerio aquí en la isla de Creta, en pleno apogeo del Imperio Romano, ¿sí?, es gente ociosa, gente glotona, malas bestias, ¿sí?, y gente
que no es precisamente la más piadosa de todas. En esta labor es que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Tito y le deja en claro ciertos principios que son esenciales que debe tener en consideración para lo porvenir, pidiendo al Señor dirección, qué visión dar para este año. Creo que esta carta se ajusta por la precisión, por la realidad tan parecida a la que nosotros estamos viviendo y por la necesidad de conservar aquellas cosas esenciales para nuestra vida cristiana, se ajusta precisamente a lo que necesitamos escuchar. Y quisiera que leyeran conmigo Tito, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así el versículo 1 en Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El mensaje que Pablo le envía a Tito, dentro de las cosas que reafirma, tiene que ver con la correcta consecuencia, con la correcta visión que debe haber entre mi fe y mi vida personal, entre la doctrina y mi vida cotidiana. No puede haber una dualidad de cosas, no puedo pensar y creer una cosa y actuar de una forma distinta. Y hoy en este tiempo esto se vuelve extremadamente importante, extremadamente determinante. Y creo, sin temor a equivocarme, que una de las cosas que el diablo ha venido precisamente poniendo la trampa en esto, porque lamentablemente tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que fue vencido en la cruz, que fue derrotado con la resurrección de Cristo, pero que no dejará de querer estorbar la salvación que Cristo ganó por nosotros, y no solamente aquello, sino la obra que Dios quiere hacer en nosotros a propósito de este mismo aspecto. Entonces Pablo reafirma algunas cosas que me parece muy interesante considerar, pensando qué vendrá para más adelante. Lo primero que quiero decirles es que mientras el Señor nos mantenga con vida, sea cual sea el escenario que venga, que afrontemos este 2021, debemos perseverar en el Señor. Renuncia en esta misma hora a todo espíritu de derrota. Renuncia en esta misma hora a todo espíritu de pasividad. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu educación, no importa tu ambiente socioeconómico. Es tiempo de dejar todas esas cosas de lado. Considerar que aún en todas las cosas que tú experimentes debilidad, puedes ver la grandeza de Dios. Quienes lo hemos vivido, podemos dar fe de que es real. No es una mentira, no es un cuento, no es de ninguna otra forma un discurso político ni algo inventado. Lejos estamos de aquello, muy por el contrario. Muchos de nosotros hemos podido atestiguar y damos fe de que esto se ha cumplido a cabalidad en nosotros. Por esa razón es importante que consideremos lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Sea cual sea la circunstancia que venga este 2021, y no lo sabemos, los principios de Dios se mantienen inalterables. Y hay gran seguridad y hay gran visión
en vivir de acuerdo a esta palabra. Lo primero que el apóstol Pablo le recomienda a Tito para que él enseñe, para que él eduque, para que él le hable a los demás, es un aspecto no menor. Dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Hay un aspecto muy sencillo en esto. Pablo no está haciendo una campaña política ni está motivando a la gente a que se sujeten a tal o cual gobernante, porque él considere que responde a tal o cual partido o tiene tal o cual ideología que a lo mejor sea grata para Pablo. Lejos está de ese principio. Creo a ciencia cierta que lo que el apóstol Pablo quiere reconocer es un aspecto muy básico que también nos sirve a nosotros. Si usted no obedece al que está viendo con sus ojos, ¿cómo va a obedecer al que usted no ve? Este principio, tan sencillo pero tan potente, es válido para un niño que esté escuchando esta charla, para un joven que presenta rebeldía con sus padres, para un adulto que ve en cualquier persona que tenga un cargo de autoridad, un verdadero amigo, como para un anciano que pueda decir a esta altura de mi vida, ¿quién me puede enseñar? ¿Quién me puede decir algo si yo ya he recorrido tanto en esta vida? Piense en este principio. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Que obedezcan. La iglesia no está exento de estas dificultades. En muchos aspectos, a veces, las dificultades que se presentan tienen que ver no con la persona, en mi caso de Andrés Espejo, sino con la autoridad que uno pueda representar. Y esto es válido en todo orden de cosas. Es un tiempo especial para nosotros, para que la iglesia crezca, madure, avance y entienda de una vez y para siempre, me atrevería a decir, que es importante vivir vidas sujetas a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto. Y que nuestro papel esencial es que para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, es necesario aprender a obedecer. Claro que sí, primero a Dios. Pero nos guste o no, la práctica de este principio se ejerce con los hombres. Se ejerce en la vida cotidiana. No es menor que termine este versículo, dice, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto lo mencionaba más de alguna vez, pero me caló muy hondo aquel testimonio de aquel jovencito que en la mitad de la clase se mantenía en pie. Los profesores le pedían, por favor, siéntate, siéntate. Y él decía, no me voy a sentar, no me voy a sentar, no me voy a sentar. Vinieron el inspector, vinieron el director del colegio. Y todos le decían, siéntate, porque estás interrumpiendo la clase, estás dañando la clase, estás dañando el ambiente de la clase. El joven insistió, insistió, insistió. Hasta que fue tanta la insistencia de todas las autoridades del colegio, que el joven dijo, me voy a sentar. Pero que les quede claro, que en mi interior sigo de pie. La obediencia demanda primero una actitud interior que se manifiesta exteriormente. Hace muchos años atrás, un cristiano más antiguo en la fe, de quien he recibido testimonio a lo largo de muchos años, de que es un hombre de Dios, me dijo algo que me marcó profundamente. Una cosa, me dijo Andrés, es obedecer, y otra cosa es ser obediente. La verdad es que me sentí como condorito y quedé como plop. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y él insistió. El obedecer es una actitud externa, pero la obediencia es una disciplina interna. ¿Qué quiero transmitirle como primer aspecto? Usted puede obedecer y no ser obediente. No en vano, el apóstol Pablo le dice a Tito que estén dispuestos a toda buena obra. Lo primero que usted necesita tener en consideración para este 2021 es cómo es su disposición. ¿Con qué disposición enfrentas este año?
El 2020 yo escuché, y se los he mencionado, mucha gente en distintos ámbitos, en distintos escenarios, me lo dijeron de manera personal, los leí o los escuché en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la prensa, que decían: este 2020 voy a hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y hemos visto que de una u otra forma, uno de los grandes conflictos que esta pandemia ha presentado en general es el tema de la obediencia. ¿Cómo obedecer? ¿Qué seguir? ¿Cómo tomar? Nunca se nos olvide que por sobre toda autoridad está Dios. Pero que esa autoridad, que es Dios mismo, demanda de nosotros disposición. Sí, ahí donde estás, di conmigo: Dios demanda disposición. Es lo primero que tenemos que tener en consideración. Que estén dispuestos a toda buena obra. Y este aspecto es tremendamente importante, porque la voluntad de Dios se va a ejercer en mi vida. El tema es que si yo no estoy dispuesto, esa voluntad va a venir a golpear mi vida. Y finalmente yo puedo terminar, como se dice, chocando en contra de la voluntad de Dios. Saulo de Tarso estaba tan convencido de que él estaba sirviendo a Dios, que camino a Damasco, en absoluta convicción de que lo que estaba haciendo para Dios era destruir a la iglesia, cae de su caballo ante un encuentro personal con Jesucristo. Y al preguntarle: Señor, ¿quién eres?, Jesús le responde algo tremendamente potente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Parafraseado podríamos decir: tú piensas que me estás sirviendo, pero estás golpeándote en contra de mi voluntad. Y de hecho lo agrega en Hechos capítulo 9: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Constantemente, Pablo, te estás golpeando en contra de mi voluntad. Tú no quieres someterte a mi voluntad. El primer aspecto que yo quisiera decirles que debiéramos tener en consideración para afrontar este 2021 es disponernos de corazón, tener buena voluntad. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Proverbios 4:18 dice lo siguiente. Proverbios 4:18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo menos aquí en Santiago hemos estado viviendo una ola de calor intensa. Pero uno sabe que esa ola, ese momento del pic, por decirlo así, por lo general llega cuando el sol está en lo más alto, en la cumbre. El escritor de los Proverbios, el rey Salomón, utiliza esta comparación para decir: la vida del justo debiera ser así, como cuando el sol comienza a salir hasta que llega al pic, a lo más alto. Así debiéramos ir increciendo, ir avanzando. Pero todo parte por una disposición personal. La vida del justo, la senda del justo, el caminar del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento. Si yo sigo tomando esta analogía, creo que es válido que nos preguntemos: ¿en qué etapa del día estoy? A pesar de los años que esté llevando o que esté participando en este ministerio cristiano, en esta comunidad cristiana, en esta iglesia, ¿en qué etapa de la vida, del día voy? ¿Recién me está amaneciendo Cristo? ¿Voy avanzando? ¿Son como las 10 de la mañana en mi vida? ¿O ya estoy a ese mediodía resplandeciente? Es válido que me lo pregunte y que considere este aspecto. Siguen los consejos en el versículo 2, estoy en Tito capítulo 3. El versículo 2 dice: que a nadie difamen, a nadie. Santiago capítulo 3 dice que aquel que es capaz de manejar su lengua es capaz de manejar todo su cuerpo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Quiere que se lo diga un buen chileno? Que no sea peleador, que no ande viendo en cada situación y en cada escenario un motivo de conflicto, de pelea, de lucha.
El siervo de Dios no es contencioso. El siervo de Dios no es contencioso. He hablado con otros hombres de Dios, otros hombres que buscamos al Señor. Y todos hemos reconocido lo mismo. Qué papel tan hermoso juegan nuestras esposas en aquel momento en que uno se siente así como que va a perder los estribos y escucha esa dulce y amorosa voz diciendo: el siervo de Dios no es contencioso. No ser pendencieros, no ser peleadores, sino por el contrario, dice, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La única forma de poder adquirir aquella mansedumbre que a Dios le agrada es ser lleno del Espíritu Santo. Porque uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre precisamente. Qué importante entonces considerar aquello. Primero, una actitud, y externamente también, que se manifieste en esto: no ser calumniadores, no ser difamadores, no ser peleadores, no andar buscando rencillas en todos lados, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y aquí hay un cambio en el lenguaje, hay una marca. Aquellos que definieron cuáles eran los hechos más importantes para determinar un quiebre en la historia de la humanidad, llegaron a la conclusión inequívoca de que es el nacimiento de Jesucristo lo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. De ahí que hasta el día de hoy la historia del hombre se separa en antes y después de Cristo. De todos los acontecimientos, de todos los descubrimientos, de todos los avances tecnológicos, el más trascendente hecho en la historia de la humanidad, es antes y después de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo hace algo similar. Que no difamemos, que no seamos peleadores, porque dice, nosotros también éramos en otro tiempo, antes de Cristo. ¿Sí? En la historia de nuestras vidas también tiene que haber un antes y un después de Cristo. Déjeme decirle algo. Por lo general, los primeros que se dan cuenta de aquello son los que nos ven. Por ende, es válido preguntarse: ¿la gente se da cuenta que hubo un antes y un después de Cristo en su vida? No que antes iba a la iglesia, que no iba a la iglesia y ahora va a la iglesia. No que antes no leía la Biblia y ahora la lee. Eso es parte de los frutos. Antes no tenía a Cristo y era bien evidente, y hoy Cristo gobierna tu vida y la mía, de manera personal. Pero nosotros también, dice el versículo 3, éramos en otro tiempo, y miren las características: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de atracción a la carne, las famosas pasiones, los pecados de adicción. Adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adicción al sexo ilícito, adicción a los juegos. Distintas adicciones. Esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Si los pecados no tuvieran una cuota de diversión y de placer, el pecado perdería absolutamente su incentivo. Y eso es lo perjudicial. Que quien peca experimenta un deleite momentáneo, pero no es consciente que condena su alma, condena su vida. Viviendo, dice, en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Jesús fue muy categórico en este punto final. Dijo a los religiosos de su época: ¿oíste que fue dicho, no matarás? Y todos se miraron y dijeron: hemos cumplido el mandamiento, no hemos matado a nadie. Pero yo digo, dijo Jesús, que cualquiera que aborrece a su hermano,
que aborrece a su prójimo, por cualquier diferencia, y que lo maldice y que lo llama necio, fatuo, ya lo asesinó en su corazón. El silencio fue sepulcral en aquel minuto. Un silencio parecido al que puedo sentir en este minuto, pensando en esta realidad. Todavía odio a personas por diferencias deportivas, por diferencias políticas, por diferencias económicas, por diferencias de pensamiento. Hay todavía raíz de amargura con otras personas porque no son como yo, porque no piensan como yo, porque no sienten como yo. Antes y después de Cristo debe haber una diferencia notoria. Antes dice la Biblia que éramos todo esto, pero ahora debemos ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No dice para con algunos, para los que me caigan bien, para los que crea que son simpáticos o agradables, para con todos los hombres. Eso éramos en otro tiempo, pero, dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Si tienen la oportunidad de subrayar esta palabra en su Biblia, hágalo. Nos salvó. Él lo hizo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él hizo un cambio. Hizo un cambio en nuestra vida. Nos limpió completamente. Nos volvió a hacer. Nos regeneró. Nos volvió a generar, literalmente. Volver a generar, volver a crear. Hizo de nosotros nuevas criaturas. Y no solamente dice eso, y por la renovación en el Espíritu Santo, no solamente hizo de nosotros nuevas criaturas, sino que además de eso nos cambió, nos renovó. La mujer samaritana le dijo a Jesús en Juan capítulo 4, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros los samaritanos pensamos que hay que adorar aquí en Samaria. ¿Dónde hay que buscar a Dios? Jesús le dijo, mujer, te equivocas. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca. No sirve solamente que Él nos haya hecho nuevas criaturas. Además nos renovó en el Espíritu Santo. Eso nos permite poder, en una charla como esta, en una prédica como esta, experimentar la voz del Espíritu Santo hablándonos a través de la Escritura. Nos renovó de tal manera que usted puede ahora tener una apariencia de una buena persona, pero si usted no permite al Espíritu Santo que Él le renueve, difícilmente va a poder experimentar la plenitud de la obra de Cristo. Y continúa diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nuevamente, una de las características que Pablo destaca aquí es que Jesucristo nos salvó. Para que, justificados por su gracia, no por nuestras obras, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Queridos hombres y mujeres que escuchan este mensaje y leen estos versículos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, en estos 3 versículos, desde el versículo 4 al versículo 7, 4 versículos, el apóstol Pablo desarrolla con una profundidad tremenda el mensaje del Evangelio. Si usted quiere considerar de qué trata el Evangelio de Jesucristo,
tome estos 4 versículos, el 4, el 5, el 6 y el 7. Estúdielos, apréndaselos de memoria, perfecciónese en estas palabras, pídale al Espíritu Santo revelación de esta Escritura, porque como propósito para este 2021 debiera ser crecer en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, entender a cabalidad más y más qué es lo que Él hizo por nosotros. Hágalo. Le propongo que tome este desafío. Estudie, aprenda, memorice y pida revelación acerca del Evangelio de Jesucristo. Si Dios lo permite, tendremos todo un año para estudiarlo. No solamente eso, para aplicarlo también. Qué importante es hacerlo. Y qué importante es tener visión. Ya tenemos una misión para este 2021. Hagamos que la visión sea parte de nuestra vida. Dice el versículo 8: palabra fiel es esta. Y en estas cosas, preste atención, quiero que insistas con firmeza. Yo leía este pasaje y yo decía: Señor, tomo la estafeta, tomo el bastón, tomo el testimonio. Y digo, esto es para mí, pero no solamente para mí, para cualquier persona que ama al Señor. Es un mensaje muy interesante. Palabra fiel es esta. No va a cambiar. Dios no va a mentir. Dios no va a cambiar las reglas del juego. Desde los versículos 4 hasta el versículo 7, Él habla acerca del Evangelio. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 lo reafirma diciendo: esta palabra es fiel. No va a mentir. No va a cambiar. Puede que al comienzo sea difícil, pero al final va a dar abundantes frutos, abundantes réditos. En cambio, quien escoge mentir, quien escoge tergiversar, no solamente es una persona necia. Quien escoge tergiversar la palabra de Dios, no solamente es una persona necia, sino que es alguien que también ha preferido vivir cortoplacistamente, disfrutando de quedar bien con los demás, pero no entiende que al final esa palabra de mentira, de engaño y esa tergiversación de las Escrituras va a traer consecuencias, y en algunos casos consecuencias eternas. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¡Qué potente! Es que esta carta, que debe de ser, algunos consideran que fue escrita más o menos en el 60 después de Cristo, tenga tanta relevancia y nos pueda dar tanta visión para este 2021. Mantente enseñando esto, mantente hablando esto, mantente viviendo esto primero en ti, que lo vean también en ti. Y que si algo necesitan hacer durante este 2021, sea precisamente esto. Procuren las buenas obras, ocuparse en buenas obras que tienen que ver con los frutos de la palabra de Dios en nuestra vida. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No sé qué planes habrá hecho usted para este año. No sé qué planes tenía usted para el 2020. Pero si algo debemos considerar es cómo cierra esta parte del mensaje. Estas cosas son buenas y útiles. No solamente haga cosas buenas, haga cosas útiles. La cristiandad en muchos aspectos ha perdido el tiempo haciendo cosas buenas, pero inútiles. No busque el aplauso del mundo, busque el aplauso de Dios. No busque el reconocimiento del mundo, busque el reconocimiento de Dios. No haga solamente cosas buenas, haga cosas útiles, que marquen la diferencia, que haga la diferencia.
Quisiera terminar con este versículo en el Salmo 138. El Salmo 138, el versículo 8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No sabemos qué viene para el 2021. No sabemos qué escenario afrontará el mundo. Sabemos que la venida del Señor está cerca, Maranata. Sabemos que el Señor está buscando una iglesia ferviente, hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que amen a Cristo, que lleven su palabra, que vivan el Evangelio, lo prediquen y lo enseñen. Pero qué importante es considerar para cada uno de nosotros, el Señor va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Y podemos decirlo sin temor a equivocarnos: Señor, tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en mí. Y yo así lo creo. No en vano, Pablo le dice a Tito: enséñale a la gente ahí, a estos cretenses, cuyos propios poetas decían que eran siempre mentirosos, que eran malas bestias, que eran glotones ociosos. Enséñale a esa gente de un pésimo testimonio, que en otro tiempo eran insensatos, eran rebeldes, extraviados, eran esclavos de concupiscencias y deleites diversos, que vivían en malicia, vivían en envidia, aborrecidos y aborreciéndose unos a otros. Enséñales a eso, a esa gente, que se ocupen en buenas obras y sean útiles, sean efectivos en las manos de Dios. ¿Usted puede martillar con un alicate? Claro que sí. ¿Puede martillar con un desatornillador? Claro que sí. ¿Puede desatornillar con un cuchillo? Claro que sí. La pregunta ¿es realmente útil lo que usted está haciendo? ¿Es efectivo? ¿Está cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado? Si usted me dice: ¿sabes qué? Yo puedo desatornillar incluso con el martillo. Más que yo aplaudirle su osadía y sus capacidades, yo debería decirle: ¿sabes qué? Lamento que gastes el tiempo en algo que es inútil. Puedes hacer muchas cosas en esta vida y puedes proyectarte al 2021 haciendo muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo este 2021 voy a hacer cosas que nadie ha hecho. No pierdas el tiempo. Haz lo que Dios quiere que hagas, porque eso realmente va a ser bueno y útil. Porque finalmente la gran pérdida está en no permitir que el Salmo 138:8 se cumpla. Jehová cumplirá su propósito en mí. En base a esta palabra quisiera invitarte a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por este 2 de enero. Gracias por permitirme llegar aquí. Gracias por ayudarme a llegar aquí. Gracias por mantenerme hasta aquí. Y si bien es cierto, las circunstancias han cambiado y las proyecciones ya no son a tan largo plazo, hoy, Señor, quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú me capacites para hacer tu voluntad. No sé lo que venga este 2021, pero si algo tengo claro, es que quiero, Señor, que esta palabra en el Salmo 138 se cumpla en mi vida. En esta hora, Señor, conforme a tu palabra, te pido,
cumple tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No sé qué vendrá, Señor, para este año, pero no quiero hacer cualquier cosa. Quiero, conforme a este consejo de Pablo a Tito, ocuparme de cosas buenas y útiles. No cualquier cosa. No los simples aplausos. No un like o un me gusta en una red social. No importa cuántos me sigan. No importa cuántos me visiten. Lo que quiero hacer es lo bueno y lo útil delante de ti. Oh Señor, en esta hora me examino conforme a este versículo 3. En las cosas que yo era antes. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de pasiones, de concupiscencias, de deleites diversos. Vivía en malicia y envidia. Era aborrecible, otros me odiaban, Dios. ¿Cuánta gente pensaba mal de mí? ¿Y de cuántos yo pensé mal? Pero no más, Señor. No más. Haz de mí un hombre, una mujer, un joven, un adulto, un niño amable. Que yo muestre mansedumbre para con todas las personas. Que aprenda a ser obediente. Que esté dispuesto a toda buena obra, dispuesto, que sea de buena voluntad. Que como dice tu palabra en Primera de Pedro, tenga ánimo pronto, que sea diligente, rápido para cambiar, fiel en el Evangelio. Oh Señor, que me ocupe en buenas obras y que sea útil en tus manos. ¿Qué seguridad puedo tener en aquello, Señor? ¿Qué certeza puedo tener en aquello? No sé lo que venga, pero sé que Dios no cambia. No sé lo que tenga que pasar, pero sé que Dios es fiel. Desconozco los acontecimientos que estén preparados para este año, pero sé que mi refugio y mi fortaleza eres tú, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi certeza y mi seguridad. Gracias por este día. Gracias por este año. Y gracias por este tiempo. Enséñame a vivir conforme a tu palabra y a tu presencia. Te bendigo y te doy gracias. Te alabo y te exalto. Te honro y te reconozco. Y te doy a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.